Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felbakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Las cosas iban de maravilla en la residencia Midoriya, Izuku había aprendido los trucos requeridos para mantener a Mitsuki bajo control, y así evitar que lance una computadora por la ventana. Lo raro era que nadie sabía de dónde sacaba las computadoras. En la academia las cosas iban de maravilla, y las chicas habían dejado de decir que querían un hijo. Bueno, aún lo querían, incluyendo las que habían ingresado a Arem hace poco. Eso incluye a cierta chica con la cual tuvo un pequeño dilema. Flashback, así que, ¿quieres que te ponga un nombre? Preguntó Izuku viendo a la chica de cabello púrpura y ojos rojos que estaba frente a ella. Él recordaba haberlo hecho con ella la noche anterior, pero no sabía su nombre, y cuando le preguntó ella dijo que había renunciado a sus anteriores identidades, y ahora quería que él le pusiera un nombre. Bueno, nunca le he puesto un nombre a nadie. Diría Izuku con algo de nervios. Tómalo como práctica para cuando el bebé nazca. Diría Mitsuki mientras acariciaba su vientre, el cual todavía no empezaba a crecer, pero parecía que pronto lo haría. Está bien, déjame pensar. Diría Izuku mientras veía fijamente a la chica para luego empezar a pensar en un nombre. Veamos, cabello púrpura, y ojos rojos, rojo, púrpura, escarlata y violeta, violeta, escarlet, lo tengo. Luego de terminar de pensar Izuku sonreiría y luego empezaría a hablar. ¿Qué te parece, Violeta Scarlet? Ante esta propuesta las chicas se sorprendieron ya que el nombre era bastante bueno. Me encanta. Diría la ahora conocida como Violeta mientras en sus ojos aparecían estrellitas. Bueno Violeta, bienvenida a la familia. Diría Setsuna con una sonrisa a lo que Violeta se lanzaría a abrazar a Izuku. Fin del flashback. Actualmente faltaba una semana para que Izuku y todo su harem regresara a Japón. Las clases oficialmente ya habían terminado, pero le dieron esa semana para que hiciera misiones junto a los titanes, y en aquel momento, se encontraba haciendo una. Oh, este es el plan, esperamos a que cierren el trato y cuando estén por recoger la mercancía, le disparamos al techo, y tú Izuku, entras y haces tu truco para bloquear sus quirks, luego entramos nosotros y los arrestamos. Diría Midwin mientras veía a cómo dos mafiosos cerraban un negocio de tráfico de personas. Si saben que puedo acabar con todos ellos sin ayuda, ¿verdad?
Diría Izuku, el cual estaba parado sobre una de las alas del avión de los jóvenes titanes. Ya sabemos, pero no es justo que tú siempre te lleves toda la diversión solo porque seas el más fuerte, además de recuerdo que eres el miembro más reciente, y como dirían en tu país, nosotros somos tus senpais. Diría Gwen en un tono de broma. Nadie dice eso en Japón. Diría Izuku con una mirada seria. Creí que en Japón usaban la palabra senpai para referirse a un superior. Diría Samantha algo extrañada. ¿Lo hacen? Yo me refiero a que nadie dice algo como nosotros somos tus senpais o algo por el estilo, suena prepotente y además creo que ni siquiera dijiste la palabra. Está bien, ya entendí. Diría Gwen mientras se cruzaba de brazos. Ya cerraron el trato, Izuku, prepárate, la fiesta ya comenzó. Diría Midwin para luego disparar un pequeño misil el cual destruiría el techo, a lo que Izuku saltaría y tan rápido como pudo le robaría el Kirk a todos los presentes, excepto a los que estaban en contra de su voluntad, a lo que los demás titanes entrarían y con facilidad noquearían a todos. ¿Lo ves? Es más fácil cuando haces lo que digo. Diría Midwin con una mirada tranquila. Como digas. Diría Izuku para luego comenzar a revisar los quirks que había conseguido, pero de entre todos solo encontró dos que le llamó la atención, los cuales eran uno que le permitía controlar la tierra, y otro que le permitía crear pequeñas ventiscas en su mano, por lo que los hizo evolucionar al máximo nivel de inmediato. Luego recordó que también tenía otros dos quirks para controlar el fuego y el trueno, por lo que para simplificarlos los fusionó, creando un quirk para controlar los elementos. Había olvidado que también podía fusionarlos. Diría Izuku en su mente mientras hacía aparecer los 4 elementos en sus manos. Cada día más fuerte, a este paso no tardaré mucho en ser el héroe número 1, me pregunto si podré graduarme antes de tiempo. Bueno, nada pierdo con preguntarle al director una vez regrese a Japón. Diría Izuku para luego voltear la mirada siendo sorprendido por Tondi. ¿Preguntar qué cosa? Diría Tondi alias Iron Man haciendo que Izuku casi se cague del susto. Puta madre Tondi, no me asustes así, ¿qué habrías hecho si mis reflejos me hubiesen hecho golpearte? Habrías quedado encerrado en esa armadura para siempre. Ey, no exageres, pero en serio, preguntar qué. Quería saber si era posible graduarse antes de tiempo, pero iba a esperar a regresar a Japón para preguntarle al director. Bueno, no sé mucho de eso, pero ¿hasta dónde se puedes graduarte un año antes si hace una acción heroica de tamaño colosal, como salvar un país o algo por el estilo? Eso es demasiado. Lo sé, por eso nadie ha podido acceder a eso todavía, solo los héroes del top 10 están capacitados para hacer obras de tal magnitud. Bueno, de todos modos, solo me faltan 2 años para graduarme, así que no es como si pudiera pedir mucho. Diría el peliverde para luego caminar hacia el resto del equipo, pero en eso Tondi vería que uno de los hombres seguía consciente y este había sacado una pistola y le estaba apuntando a Izuku. Midoriya, cuidado. Gritó Iron Man haciendo que Izuku se pusiera en alerta, pero de nada sirvió ya que el sujeto igual disparó, pero la sorpresa de todos no se pudo contener cuando vieron lo que Izuku hizo. Unos centímetros debajo de su brazo un tentáculo apareció, y la punta de este se dividió en 5 partes, las cuales simulaban ser una mano la cual atrapó la bala en el aire. ¡Qué mierda! Diría el sujeto que había disparado bastante sorprendido, justo antes de que Tony Stark le disparara un láser, dejándolo inconsciente. ¿No sabía que podías hacer eso? Diría Gwen viendo la cosa que trataba de ser un brazo, pero ni de lejos parecía serlo. Yo tampoco. Diría Izuku sintiendo que podía mover su tentáculo de la misma manera en la que eso fuera un brazo extra, con articulaciones y todo. Creo que tengo mucho en qué trabajar. Diría Izuku viendo que sus tentáculos cada día eran versátiles. Parece que estarás algo ocupado durante las vacaciones. Diría Gwen con una sonrisa la cual era ocultada por su máscara. Diría Izuku mientras veía como el tentáculo desaparecía. ¿Quieren comida china? Preguntó Iron Man restándole importancia al asunto, a lo que todos asintieron felices, era otra misión exitosa, por lo que podían darse el lujo de celebrar.
Claro que Izuku primero iba a deshacerse de los quirks que no le servían, los cuales eran uno que le permitía convertirse en camioneta, y otro que le permitía saber cuando alguien era un subnormal o no. El último era bastante inútil y por eso mismo Izuku lo quería desechar, y cuando encontró a un pequeño gato decidido dárselos, pero solo para experimentar evolucionó ambos quirks al máximo y luego se los dio al gato. Que te diviertas, pequeñín, diría Izuku para luego levantarse. Eso, Hare, diría una voz femenina la cual salió del gato, el cual de pronto se convirtió en una hermosa mujer. Me diste un quirk que aumenta mi inteligencia a niveles cósmicos, y uno que me permite convertirme en lo que yo desee, así que ahora puedo vivir como una humana, así que gracias, y adiós, diría la mujer para luego irse corriendo del lugar, dejando a un Izuku con los ojos más grandes que un par de platos. Debo dejar de subestimar el potencial evolutivo de un quirk, diría el peliverde viendo cómo aquella mujer se iba corriendo. Quizá debí advertirle que los humanos suelen usar ropa en público. De hecho, se lo di. Izuku no terminó de hablar ya que vio que la mujer volvía a transformarse, añadiendo ropa a su aspecto. No debí darle esos quirks, en serio no debí, diría Izuku viendo lo que había creado. Izuku, ¿vienes o no?, diría Iron Man, a lo que Izuku suspiraría y luego diría: sí, ya voy. Un rato después, el equipo entero se encontraba en la nave de los titanes comiendo comida china y viendo la saga entero de qué pasó ayer. ¿Cómo mierda metió un tigre en el baño?, diría Vector a tiempo que se cagaba de la risa. Probablemente de la misma manera en la que llevaron un colchón a la azotea y nadie los vio hacerlo, diría Izuku mientras terminaba de comerse un arroz chino. Tienes toda la maldita razón, diría Nightwing haciendo que todos se rieran, pero en eso Izuku notaría que una luz estaba parpadeando. Oigan, ¿eso es normal?, diría Izuku mientras señalaba aquella luz. No, no lo es la alerta de proximidad, nos avisa cuando se está acercando un cyborg. No terminó de hablar ya que un misil impactó contra la nave, la cual por fortuna estaba reforzada, por lo que la explosión no hizo mucho daño. ¿Por qué nos atacan?, preguntó Nightwing a lo que Izuku comenzó a revisar una pantalla. Quizá porque por algún motivo estamos sobrevolando espacio aéreo ruso. ¿Cómo mierda llegamos a Rusia?, preguntó Nightwing al tiempo que tomaba el mando de la nave. Quizá porque alguien olvidó desactivar el piloto automático y encender el modo de levitación, diría Gwen mientras veía fijamente a Samantha, quien solo silbaba algo avergonzada. Todos sujétense, iniciaremos maniobras evasivas, diría Nightwing para luego comenzar a mover el avión de un lado a otro, logrando esquivar los misiles. Mierda, hay aviones militares siguiéndonos. Si ve el logo de la UE en el avión podríamos iniciar un conflicto internacional. Me encargo, diría Izuku para luego correr hacia la puerta del avión, abriéndola haciendo que la presión del aire por poco y arrastrase a los chicos, pero en eso Izuku saltaría y se agarraría del ala del avión con un tentáculo y con otro volvería a cerrar la puerta. Izuku, ¿qué carajos haces?, gritó Gwen bastante preocupada, dándole al avión un camuflaje. Tras decir eso, el peliverde con mucho esfuerzo lograría llegar a la parte superior del avión y estando allí pegó sus pies al techo con algunos tentáculos para luego cubrir el avión entero con sus tentáculos para luego solidificarlos dándole un aspecto 30 veces más atemorizante, además de cubrir cualquier pista que pudiera ayudar a los rusos a descubrir quiénes somos. No sabía que podías hacer eso, diría Samantha más que impresionada. Yo tampoco, diría Izuku mientras luchaba para no salir volando. ¿Y si no sabías que podías hacerlo, entonces cómo lo hiciste?, preguntó Vector algo confundido. Cállense y sáquenos que Rusia, gritó el peliverde a lo que Nightwing aceleraría a fondo, pero aún así Izuku a darse la vuelta logró ver a los dos aviones militares. Muchachos, sujétense fuerte, habrá fuertes vientos, diría Izuku para luego activar su quirk de control elemental, empezando a crear potentes ventiscas las cuales empezaron a desestabilizar el vuelo de los dos aviones, los cuales de pronto comenzarían a fallar, hasta que sus motores explotarían y empezarían a caer, aunque por fortuna los pilotos lograrían eyectar a tiempo. Los pilotos se fueron, volvamos a Japón antes de que esto pase a peores, diría Izuku quien seguía luchando para no caerse del avión. Ya rugiste, diría Nightwing para luego activar el turbo del avión.
Recuérdenme no volver a pedirle a Samantha que configure el avión. Diría buena lo que todos darían un asentimiento, haciendo que Samantha se avergonzara. Al día siguiente. En otras noticias, el presidente ruso afirma que su nación fue atacada por una nación rival, como argumento pone la aparición de un objeto volador no identificado sobrevolando el espacio aéreo ruso. En estas imágenes se puede ver claramente que aquel objeto fue diseñado específicamente para la guerra, además de que se puede ver una figura humanoide parada sobre este mismo, el cual aparentemente poseía un kit del viento, el cual usó para hacer caer los dos aviones que lo perseguían. Al tiempo que la reportera decía esto, en la pantalla se podía ver una imagen de aquel avión, en la cual se apreciaba la figura humanoide, pero era casi imposible identificarla. Este mundo está cada vez más loco, ¿quién en su sano juicio mandaría un avión a atacar Rusia? Todos saben que los rusos están locos. Diría Mitsuki mientras abrazaba el brazo de Izuku, quien se encontraba más que nervioso. Creo que iré a entrenar un rato, tengo un par de trucos que quisiera mejorar antes de volver a Japón, quiero sorprender a los chicos. Tras decir eso Izuku se levantaría del sofá e iría a su habitación, colocándose ropa deportiva, para luego salir de la casa y comenzar a correr hacia un lugar donde pudiera entrenar sus poderes. Tengo los 4 elementos, y también mis tentáculos parece que pueden emular el comportamiento de las extremidades, supongo que si entreno lo suficiente puedo tener un reemplazo para cuando pierda una extremidad durante una pelea, aunque espero que eso no suceda. Diría Izuku en su mente mientras aceleraba el paso. Aunque no sé quién querría cortarme un brazo, ni modo que mi suegro quisiera hacerlo. Diría Izuku en su mente mientras empezaba a reírse. Mientras tanto en otro universo. Achú. Un peliverde el cual se encontraba corriendo a velocidades supersónicas estornudó y eso lo hizo perder el equilibrio haciendo que se estrellara contra un edificio atravesándolo y haciendo que este se derrumbara. Espero que haya estado abandonado. Diría el peliverde cuando de pronto sentía como sus dos prótesis comenzaban a hacer cortocircuito. Me lleva. Diría aquel peliverde para luego caer inconsciente. De regreso con el peliverde en apuros. Este siguió saltando de edificio en edificio hasta que logró visualizar una playa. Se ve algo lejana, pero supongo que servirá. Tras decir eso el peliverde comenzaría a correr hacia dicha playa, sin imaginar lo que estaba sucediendo en otra parte del mundo. Mientras tanto en Rusia, podemos ver a presidente ruso el cual estaba hablando con un hombre enmascarado, cuya máscara era de color naranja. Déjeme ver si entendí bien lo que usted propone, quiere que le ayudemos a eliminar los quirks para que la discriminación disminuya. Precisamente. Diría aquel enmascarado con seriedad en su voz. ¿Y yo qué gano con esto? A los dos nos podrían acusar de crímenes contra la humanidad si hago eso. No lo podrán acusar de crímenes contra la humanidad, si usted es el rey de la humanidad. La expresión burlona del presidente cambiaría a una seria, para luego recostarse en su silla y decir. Continúa. Verá señor presidente, tengo entendido que usted es el mejor presidente que Rusia ha tenido nunca, ha logrado mantener en paz a todos sus ciudadanos y la delincuencia ha bajado hasta ser casi cero, y teniendo en cuenta el país en el que estamos, y sin ofender, eso es decir mucho. Lo entiendo. Diría el presidente sin prestarle atención a la el enmascarado había dicho. Así que, ¿quién mejor que usted para gobernar al mundo? Tengo fe en que así logrará que el mundo vaya por el camino correcto de una vez por todas. Al presidente de Rusia le gustaba mucho esa idea, por lo que ya casi convencido diría. ¿Y qué ganas tú si yo gobierno el mundo? ¿Qué es lo que quieres además del financiamiento para tu proyecto? Señor, lo único que pido, es que me permita vivir en paz, luego de que todo esto termine, quiero irme a una granja, donde pueda vivir de mi propio trabajo y esfuerzo, y vivir tranquilo el resto de mis días. El presidente lo pensó bastante bien, tenía mucho que ganar y poco que perder, por lo que con una sonrisa avariciosa estiraría su mano. Señor, tenemos un trato. Luego de eso el presidente de Rusia y el enmascarado estrecharían las manos. Después de eso pasarían algunos minutos discutiendo los detalles del trato, y cuando la reunión terminó y todos se despidieron, el enmascarado desapareció así sin más, sin pista alguna de a dónde pudo haber ido. De regreso en Los Ángeles. Te dije que los políticos son fáciles de engañar.
diría una chica de cabello rojo la cual estaba jugando con una cuchilla que tenía ciertas similitudes con las plumas, además de que esta parecía estar hecha de oro. En efecto, me lo dijiste, y tenías toda la razón, el desgraciado cayó en la trampa como todo un subnormal. Diría el enmascarado al tiempo que se sentaba en una silla enfrente de una computadora. ¿Y ahora qué? Preguntó Toga, a la cual tenía una copa de un líquido rojo en su mano, lo que no estaba claro era si ese líquido era vino o sangre. En cuanto el dinero empiece a llegar, compraremos todo lo necesario para construir nuestro juguete, mientras tanto, póngales estos collares a nuestros invitados. Diría Toby a tiempo que mostraba 3 collares los cuales tenían un dispositivo en el centro, a lo que las 2 chicas los tomaron y empezaron a caminar hacia una habitación en la cual había 3 individuos, el primero se trataba del héroe japonés de la serie A, el segundo se trataba de Hitoshi Shinzou, un estudiante de primer año en estudios generales en la UA, y la tercera era la niña que había capturado semanas atrás. ¿Qué quieres de nosotros?, diría Aizawa hacia quien él creía que el líder del lugar, ya que para evitar trucos raros le habían vendado los ojos, a igual que Shinzou, solo que a este le pusieron una máquina extraña en la boca para evitar que hablara. Nada importante, el jefe solo quiere usar tus ojos en el planeta entero. Por favor, eso es imposible, no puedo mirar a todos en el mundo al mismo tiempo. Diría Aizawa con clara burla. Ya lo veremos. Diría Toga mientras le colocaba el collar. ¿Y exactamente qué quieren con ellos dos?, preguntó Aizawa refiriéndose a la niña y al joven. Son nuestras líneas de defensa, con ellos estaremos a salvo y evitaremos pelear directamente contra los héroes. Además, me gusta divertirme con la niña, es tierna. Diría Toga mientras sonreía de manera dulce, aunque Shinzou y Aizawa entenderían bien lo que él había querido decir. No se saldrán con la suya. Diría Aizawa tratando de sonar intimidante. Creo que ya lo hicimos. Diría la chica para luego cerrar la puerta, dejando a Toga sola con ellos 3. Díganme algo, ¿ustedes también sangran? Ante estas palabras los 3 prisioneros sentirían un ligero escalofrío al ver cómo aquella chica sacaba un cuchillo de Dios sabe dónde y luego comenzó a jugar con él mientras se acercaba a Aizawa con una muy claras intenciones. Mientras tanto, con Izuku. El peliverde se encontraba haciendo flexiones en la playa, el detalle era que lo estaba haciendo con sus tentáculos, finalmente había aprendido a dividir la punta en partes para que se asemejara a una mano, pero no lograba hacer mucho con estos. 325, 326, 327. A Izuku le costaba mucho realizar flexiones con sus tentáculos, a pesar de que en cualquier otra cosa eran muy fuertes, para actuar como extremidades humanas estaban muy lejos a su nivel. Antes de empezar a entrenar con sus tentáculos, Izuku probó sus límites físicos sin usar sus quirks, y descubrió que aún sin poderes había alcanzado un nivel sobrehumano, por eso le frustraba que sus tentáculos no pudieran llegar siquiera a las 500 flexiones, pero sin nada más que hacer solo hizo desaparecer sus tentáculos y cayó al suelo agotado. Esto es frustrante, si quiere impresionar a los muchachos, tengo que poder darle por lo menos la forma natural de un brazo a esa cosa. Diría el peliverde mientras veía aparecer uno de sus tentáculos. Quizá debería entrenar mi quirk elemental. Diría el peliverde mientras se levantaba y se preparaba para practicar su dominio sobre los elementos. Al día siguiente. Luego de todo ese entrenamiento, Izuku regresó muy cansado a casa, allí solo se recostó en la cama y se durmió, claro, no sin antes darle algunos mimos a Mitsuki para que sus cambios de humor no la pusieran en modo asesina. Ahora mismo Izuku se encontraba en la cocina, revisando si había algo liviano para desayunar, pero mientras lo hacía notó que en su teléfono había un mensaje, el cual era del taller de apoyo, por lo que con curiosidad comenzó a leerlo. Estimado Izuku Midoriya, nuestros estudiantes intentaron durante mucho tiempo reparar tu traje, sin embargo, debido a la complejidad de su quirk, ni los estudiantes ni los profesores consiguieron realizar exitosamente algo que pudiera servir para su traje, por lo que al final acabamos desechando cualquier intento de hacerle un nuevo traje. Perfecto, soy un héroe sin traje, necesitaré hacerme una máscara casera o algo así. Diría el peliverde para luego seguir leyendo, asombrándose por lo que vio. No obstante, y para su buena suerte,
Recientemente recibimos una visita del famoso inventor David Shield, quien solicitaba que le dieran un desafío para que su hija, Melissa Shield, pudiera probar sus capacidades, por lo que le dijimos que si usted aceptaba podría encargarse de hacerle un traje. Si acepta la propuesta lo esperamos a las 10 de la mañana en la oficina del director, gracias por su atención. A Izuku le tomó alrededor de 20 segundos procesar lo que decía el texto, y cuando vio su reloj vio que hacían falta 30 minutos para las 10 de la mañana, por lo que activaría su modo hipervelocidad y comenzaría a hacer todo lo que tenía planeado. Desayunó, se dio un baño, le dio como cajón que no cierra a sus chicas, luego se volvió a duchar para quitarse el sudor y los fluidos, y por último se vistió, y cuando vio su reloj vio que había gastado 10 minutos en todo eso, por lo que suspiró y luego saltó por la ventana para empezar a correr a toda velocidad hacia la Yuwei, y quienes lo veían solo podían presenciar una estela verde recorriendo el lugar, hasta que finalmente Izuku llegó frente a la oficina del director, faltándole 5 minutos. Mientras tanto en otro universo. Por algún motivo siento ganas de demandar a un chico igual a mí, pero más fácil de violar. Diría un Izuku el cual estaba peleando contra un sujeto de traje negro que emanaba electricidad azul. De regreso con el peliverde en apuros, este con tranquilidad entraría en la sala del director, encontrándose con 3 personas. La primera era una persona afroamericana la cual vestía con ropas negras y un parche en el ojo izquierdo. El segundo era un hombre blanco de ojos azules y cabello castaño, con señales de tener ya una edad avanzada, y la tercera era una chica de aproximados 18 años, de cabello rubio y ojos azules, además de tener unos lentes. Señor Shield, jovencita, él es el chico del que les estuve hablando, Izuku Midoriya, alias Aken. El héroe que impidió que ese edificio se cayera y de paso creó una obra de arte, además de que fue víctima de abuso. Preguntaría Melissa bastante choqueada. Esto, preferiría no recordar eso. Diría Izuku mientras evitaba mirar a Melissa a los ojos. Oh, lo siento, hable sin pensar. Diría Melissa algo avergonzada. Melissa, ya hablamos de esto, tienes que controlar tu boca. Un día podrías ofender a la persona equivocada, y eso acabaría muy mal. Perdón. Diría Melissa con aún más vergüenza. Bueno, señor Midoriya, si está aquí es porque acepta la propuesta. En ese caso, por favor guíe a la señorita Shield al taller de apoyo, allí podrán discutir los detalles de su nuevo traje. Bueno, sígueme, está algo lejos, así que mejor nos apuramos. Diría Izuku para luego empezar a caminar. Hey, espérame. Diría Melissa mientras empezaba a correr detrás de Izuku hasta alcanzarlo. ¿Hay algo sobre el joven Midoriya de lo que me deba preocupar? Preguntaría David con seriedad. Nada realmente, es un buen chico, buenos valores, y una brújula moral fuerte, aunque parece haber algo en el que es muy atractivo para las mujeres. Dices que es un imán para las mujeres. Diría David con algo de ira en su voz. Relájese señor Shield, no es ese tipo de persona. En todo el tiempo que lleva aquí no he recibido ni una sola queja de ninguna estudiante femenina ni nada por el estilo. Incluso, él está en un equipo con 2 miembros femeninos, y ambas les agrada bastante, así que yo diría que puede estar tranquilo. Ante esto David se pondría una mirada seria para luego suspirar. Confiaré en usted director Fury, confiaré en usted. Mientras tanto con Izuku y Melissa, ambos iban en silencio por los pasillos de la Yuwei, hasta que Melissa decidió hablar. Bueno, voy a trabajar en tu traje, así que, necesitaré que me des detalles de tu Kirk. En televisión vi que creaste un cristal negro, además de que podías crear unas garras extrañas y unos látigos que salían de tu espalda. ¿Manipulación de la materia acaso? ¿O puedes convertir tus fluidos corporales en diversos objetos? Nada de eso, y créeme, si fuera sencillo de explicar el director no te habría dado el desafío. Bueno, trata de decirme qué puedes hacer. Déjame ver, fuego, trueno, aire, tierra, superfuerza extrema, tentáculos, aunque estos son más versátiles que solo extremidades extra, puedo cubrir mi cuerpo con estos y luego solidificarlos para crear una armadura y las mismas garras que viste en televisión. También puedo crear ese cristal negro con el que salve a las personas de aquel edificio y, además... Espera. Diría Melissa haciendo que Izuku dejara de hablar. Lo que dices es imposible, tendrías que tener más de un Kirk para poder hacer todo eso. Diría Melissa quien estaba demasiado confundida. Te dije que sería fácil. De acuerdo, quieres desafiarme, pero desafíame.
diría Melissa para luego ponerse enfrente de Izuku haciendo que ambos detuvieran la caminata. Suponiendo que de verdad pudieras hacer todo eso, entonces debe haber algo que no me estás diciendo, alguna explicación del por qué tienes tantos quirks, así que, si quieres que te ayude, tendrás que decirme. Ante esto Izuku guardó silencio y luego siguió caminando. Contarte sobre mis poderes es igual a contarte la historia de mi padre, y créeme, no es una historia linda. Estoy preparada. Diría Melissa con una mirada de desafío. Bueno, en ese caso, trataré de resumirlo, verás, mi padre, él no recuerda su verdadero nombre, él nació durante la primera generación de personas con quirks, su quirk le permitía robarle los quirks a otras personas, durante un tiempo, él fue un vigilante, pero entre más quirks robaba, su mente más fallaba, hasta que un día se volvió loco, literalmente, comenzó a robar cualquier quirk que encontraba, incluso robó un quirk que le permitió vivir por cientos de años, luego de un tiempo, descubrió que su hermano, mi tío, no tenía quirk, así que le dio uno que le permitía acumular el poder, pero había un detalle, mi padre podía robar quirks, pero mi tío podía heredar quirks, con eso nació la contraparte de mi padre, un quirk que pasó de generación en generación, hasta que llegó a la séptima portadora, ella peleó contra mi padre, y le dio un golpe tan fuerte que su cerebro se reinició, su locura desapareció, y se dio cuenta de todo un terrible villano durante siglos y eso lo atormentaba, quiso suicidarse pero allí conoció a mi madre, ella lo ayudó a sobrellevar la culpa, y aun sabiendo quién era realmente ella igual lo ayudó el tiempo pasó, y al final nací yo y mi hermana, pero mi hermana estaba enferma así que él tuvo que alejarse para curarla, y el momento en el que él desapareció por completo de mi vida fue cuando se enfrentó al octavo portador Olmig. Mi padre ya no deseaba hacer el mal, así que se dejó ganar y luego se ocultó, ayudó a mi hermana a sanar, pero no podía volver, y la peor parte era que había heredado su poder, el poder de robar quirks, aunque bueno, se trata de robar y otorgar quirks, pero en esencia es robar, él me quitó ese quirk ya que no quería que me relacionaran con un villano, crecí siendo quirkless, y cuando cumplí 14 conocí a Olmig. Y él me convirtió en el noveno portador, el tiempo volvió a transcurrir, y me cosas y acabo devolviéndome el poder con el que nací, o sea, el poder de robar poderes, que acabó fusionándose con el Kirk que Olmig me dio, resultando en algo 1000 veces más poderoso. Después de eso empecé a robarle los quirks a cada villano que me encontraba, y así poco a poco seguí creciendo hasta llegar a donde estoy ahora. Melissa estuvo en silencio durante algunos minutos para luego aclararse la garganta. Buena historia de ficción, te falta trabajar en la narrativa, pero la trama es interesante. Ahora, ya en serio podrías decirme en qué consiste tu quirk. Izuku suspiró ante eso, pero ya se imaginaba que algo como eso pasaría, por lo que puso su mano sobre la cabeza de Melissa y luego esta brilló en color amarillo. Izuku vio en el interior de Melissa y sintió un búho enjaulado por lo que lo liberó, y de inmediato una aura amarilla cubrió a Melissa la cual desapareció tras unos segundos. ¿Qué me hiciste? Preguntó Melissa algo asustada, sintiendo como su coeficiente intelectual no dejaba de crecer. Lo que te dije fue real. Normalmente a Melissa le habría costado un poco entender eso, pero gracias a que su inteligencia no dejaba de aumentar logró procesarlo fácilmente. ¿Eres consciente de que si hablo de esto con alguien arrestarán a tu padre por todo lo que hizo y a ti por encubrirlo? Tal vez, pero ese villano se llamaba All For One, era un hombre que usaba traje y un casco parecido al de Darth Vader, tenía el cabello blanco, y no estaba para nada musculoso, además su nombre era Isachi, pero mi padre prefiere la ropa menos elegante, prefiere las máscaras antes que los cascos, está igual de musculoso y un poco más alto que Olmig, cabello negro y su nombre es Zuko, no veo por qué lo arrestarían. Diría Izuku con una sonrisa pícara a lo que Melissa se reiría. Entiendo, eso fue astuto, pero en fin, dime, ¿qué me hiciste? Bueno, mi quirk no solo me permite robar y otorgar quirks, resulta que soy una versión mejorada de mi padre, mi mente no corre peligro, así que no me volveré villano, y tengo otras habilidades, puedo robar quirks, evolucionar quirks, puedo fusionar dos o más quirks, puedo hacer que los quirkles despierten un quirk muy poderoso, cuando no quiero robarle un quirk a alguien puedo simplemente bloquearlo para que no lo use, y estoy experimentando para ver si puedo dividir quirks, o sea esos quirks que tratan de dos cosas distintas, quiero ver si puedo separarlos para crear dos quirks distintos. Entiendo.
Bueno, ahora entiendo por qué nadie podía crearte un traje, pero con lo que me acabas de decir estoy segura de que podré crearte el traje perfecto, además de que quizás sea la única que pueda hacerlo. En ese caso estaré feliz de contratarte como mi fabricante de trajes personal. Muy chistoso. Diría Melissa haciendo que ambos se empezarán a reír. Y dime, ¿tienes novia? Preguntó Melissa sin tener ni un solo pelo en la lengua. Si te lo digo, ¿prometes no tacharme de pervertido o de mujeriego? Preguntó Izuku esperando que la respuesta fuera positiva. ¿Tienes un harem, cierto? Diría Melissa con tranquilidad. La idea fue de ellas, yo ni siquiera expresé mi opinión, aunque no me quejo. Me extrañaría que lo hicieras. Diría Melissa hasta que se percató que estaban caminando a la salida de la Yuei. El taller está lejos del edificio, o eso supongo, probablemente porque los estudiantes lo hacían explotar cada 10 minutos y el director no quería soportar eso. Exactamente, al parecer tu Kirk te da una inteligencia sorprendente. Cierto, aunque no me acostumbro, me empiezo a dar cuenta de cosas que antes ni me importaban, por ejemplo, creo que descubrí dónde está el Santo Grial. Por favor no empieces a decir cosas así, los misterios son atractivos porque nadie conoce la respuesta de las preguntas, así que solo déjame llevarte al taller para que puedas trabajar en mi traje. Está bien, qué aburrido eres. Diría Melissa para luego ella junto a Izuku continuar caminando, después de un buen rato, ambos ya lograrían llegar al taller, allí Melissa comenzaría a revisar qué objetos tenía a la mano, y qué cosas podría usar para crear ese traje. Bueno, tengo una idea de qué puedo hacer, aunque por la complejidad de Kirk me llevará varios días, así que, mientras te tomo las medidas podrías decirme qué diseño te gustaría. Diría Melissa para luego empezar a tomar las medidas del peliverde. Bueno, cuando mi padre era villano, le encantaba usar trajes elegantes, como gabardinas y esas cosas, quizá algo como eso, no digo que vaya a ser un villano, solo quiero honrarlo de alguna manera, esa era la intención con la gama de colores de mi viejo traje, pero quedó bastante mal. No sabía que se podía honrar a un villano. Villano redimido, ahora hace labor de héroe gratuita, así que yo diría que va por el buen camino. Como sea, así que algo elegante, no te culpo, a nadie le gustan las mallas. Y aún así todos las piden, quizás sea porque les resulta más fácil moverse con ellas, pero sinceramente no me importa, solo no quiero usar mallas. Y es entendible, de hecho, es más fácil hacer el traje cuando no son mallas. Diría Melissa mientras comenzaba a dibujar los planos. ¿Algún accesorio que te gustaría tener? Preguntó la chica a lo que Izuku se pondría a pensar. No estoy seguro, ¿qué tal un brazalete que me ayude a administrar mejor mis quirks, y las diversas habilidades que poseo con cada uno? Ahora mismo llevo la cuenta porque los voy anotando en una libreta y aún así a veces se me olvidan algunos, y sí, hay varias habilidades que ni de chiste se me olvidarán, pero llegará un momento en el que tendré tantos quirks que ese brazalete me será indispensable. Un brazalete con una base de datos donde almacenar la información de tus quirks, ¿lo tengo? ¿Algo más? No sé, quizá algo que me ayude a saber qué clase de Kirk tiene una persona, así sabré si vale la pena robarlo o no. Lentes de contacto conectados a la base de datos mundial de registro de quirks, harán un escaneo facial de la persona e identificarán su Kirk de inmediato, ¿lo tengo? ¿Alguna otra cosa? Preguntó Melissa a lo que Izuku se pondría a pensar. Pues nada, a menos que puedas hacer algo para ayudarme a darle la forma de un brazo a esto. Diría Izuku para luego hacer aparecer un tentáculo y dividir la punto en 5 partes, asemejándolo ligeramente a una mano. Creo que para eso debes entrenar. Lo suponía, bueno, supongo que ya no queda nada más que pueda pedirte. Está bien, dame tu número, te llamaré cuando el traje esté listo, o si hay algún inconveniente. Te aviso que me voy a Japón en 5 días. Diría Izuku con una sonrisa retadora. Límite de tiempo, eso hace que el reto sea mayor, o sea, más divertido. Está bien Izuku, tendré tu traje listo antes de que vuelvas a Japón, por cierto, aquí está mi número, llámame si piensas en otro accesorio que te pueda ser útil. Diría Melissa para luego entregarle una tarjeta a Izuku en la cual estaba su nombre, gracias, tú también ten mi número, diría Izuku para luego anotar su número en un papel que estaba en la mesa. Pues si es todo supongo que me retiro, fue un placer conocerte, Melissa Shield. Lo mismo digo, Izuku Midoriya.
Luego de aquella despedida, ambos chicos continuarían con su día a día, sin imaginarse la tragedia que estaba por ocurrir.